¿Qué es lo que hace a un autor de cine? Esto es algo que mucha gente se ha preguntado y ha teorizado hasta el cansancio. Tanto así que existen hasta carreras universitarias que lo definen. Aquí no les vamos a echar tanto rollo y vamos a ir al grano. Un autor de cine es una persona que tiene la convicción de ponerle algo extra a sus películas. Es decir, sus películas no son por mera maquila. Tienen un sentido y tienen ciertos rasgos característicos que lo van a acompañar. No importa si hace una comedia, un drama histórico o alguna cosa experimental. En este caso, vamos a hablar y vamos a dedicar este mes a Miguel Contreras Torres. Un hombre que empezó en el cine mudo, filmó alrededor de 14 películas. De hecho, sus primeras películas fueron como parte del ejército de Venustiano Carranza, haciendo películas de propaganda. Y ya de ahí, pues, se le dio al hacer sus pininos, estar actuando, escribiendo, produciendo, fotografiando. Y el piano lo va usted a tocar en 5 o 6 lecciones como una virtuosa. ¿Y cuánto me costaría todo eso? Para señoras tengo precios especiales. Y más si son bonitas como usted. No te engañes, corazón es una película de 1937, protagonizada por Carmen Molina, Eduardo Vivas, Eusebio Pirrín, Natalia Ortiz, la gran Sara García, que miren qué delgadita está, el gran Carlos Orellana haciendo mérito de lo que tanto hemos dicho en este canal. Un gran actor, no solo escritor, no solo director y no solo productor. Ah, y por cierto, también es la primera película de Cantinflas, pero pues nada más sale haciendo la de Cantinflas, así que vamos a enfocarnos en otras cosas. Esta película es un drama costumbrista sobre un hombre que vive el ambiente tóxico de su trabajo y el ambiente tóxico en casa. ¿A qué has estado con ese vicioso de Goyo? Te aseguro que lo juzgas mal. ¿Mal? ¿A qué has bebido? A ver, abre la boca. Jesús me valga, qué aliento. Petróleo. Pero si apenas lo probé, mujer. Sí, está basado en un tango que hizo famoso Carlos Gardel. Aquí les dejamos un fragmentito. Pero también es una historia que nos está hablando de una problemática muy común de la vida cotidiana, o por lo menos de una vida cotidiana moderna. El trabajo del oficinista, el godín, el Gutierritos para los que son más viejos que nosotros. Una cosa que podemos destacar de esta película es precisamente la forma en la que el lenguaje está utilizado. Porque no solo los personajes están hablando por hablar, sino que cada cosa que dicen tiene un propósito que va a estar embonando en partes posteriores de la historia. Y esto nos habla de una pulcritud que se tiene en cuanto a los diálogos. Los diálogos tienen que ser tan finos y tan precisos, te deje claro y sin dudas o sin confusiones de qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó. Yo he salvado muchos casos. Sin embargo, no olvide que el corazón puede fallar en cualquier momento y no avisa, amigo. No avisa. Incluso podríamos decir que este uso pulcro del lenguaje está muy centralizado también en la forma en la que están estructurados los nombres de los personajes. Nuestro protagonista, Bonifacio Bonafé, ya nos da una idea de cómo es su comportamiento ante la vida y por qué o de qué manera van a estar estructurados sus problemas a los que tiene que resolver o a los que tiene que atender. En este caso, es un hombre demasiado bueno y demasiado noble. A ver si esta noche nos acompaña Carmen y a mí al cine. Por si no me siento con ánimos, ahí va ese durito, para que os divirtáis. Muchas gracias. Anda. Y sin caer en el terreno del spoiler, podríamos decir que el tema central que tiene que resolver este personaje tiene que ver con encontrar su dignidad. Porque al ser pisoteado, vejado, tanto por su ambiente laboral como por el ambiente familiar con el que vive, evidentemente la meta o la curva de aprendizaje de este personaje se va a centrar en eso, en cómo reconectarse y cómo volverse a encontrar consigo mismo en este aspecto digno. No en alguien sometido, sino en alguien que se respeta a sí mismo y por ende respeta a los demás y se deja respetar. Tienes que escucharme. Ya hice mi testamento. Tú te vas a encargar de que se cumpla. Y esto llega hasta cierto grado de fineza, porque el acento con el que hablan todos es bastante español. De hecho, se la puedes poner a cualquiera y todo el mundo diría que es una película española, que no es una película mexicana. Pero esto se puede entender bajo una suposición, está acentuando una idea
para la época muy interesante, que el hablar bien implicaba hablar con este acento, bajo una creencia. Claro, la gente con educación y con cultura va a hablar con el acento más cercano a la lengua española de origen. Sabemos que eso no es tan cierto en la actualidad, pero es importante señalarlo porque bajo sus usos y costumbres, así es como se concebía a la gente de cultura. A fin de cuentas, entre la ópera y Alfredo, es preferible Alfredo. ¿Ya convenciste a doña Petro? ¿A mamá? Para eso cuento con usted y con papá. Suponiendo sin conceder, podríamos inferir que este tipo de historias tienden a ser demasiado personales de quien escribe o dirige estas películas. Y esto es algo muy importante porque eso es una de las características principales del cine de autor. Y el autor siempre va a meter temas personales para exponerlos, ya sea mediante alegorías o mediante conceptos que son de fácil acceso para algunos y de poca comprensión para otros porque realmente no somos personas que vivimos las mismas experiencias, pero sobre todo porque alguien como Miguel Contreras Torres, al hacer una película que trata una temática tan interior sobre el crecimiento de una persona, nos está llevando a otro terreno que no es nada más el vivieron felices para siempre, sino cómo vive feliz para siempre el personaje. Y esto es algo que no solo vamos a encontrar en esta película, es algo que hacen todos los autores de cine. Y lo encontramos sobre todo en dos películas recientes, de dos mexicanos, que se dedicaron a colocar temas muy personales para exponerlos en una cinta. Por un lado, Pinocho, de Guillermo del Toro, y por el otro, González Iñárritu con Bardo. Los dos colocan temas demasiado adentrados en su psique para exponernos una historia que bien nos puede conmover o nos puede parecer indiferente. Y eso es lo que marca la diferencia en el cine de autor. El cine de autor, si bien no es para todos, sí busca tocar una sensibilidad que no cualquiera puede intentar. Porque para sensiblerías románticas, pues cualquier Manolo Caro. Pero si realmente uno como director aspira a tener un discurso que se separe de la mayoría, como artista hay que estar en contacto con los temas que nos preocupan interiormente. Así sea nuestra crisis de la mediana edad, así sean nuestros dolores más profundos en la familia, el ser amados, el perder algo, el ganar algo, o simplemente el aceptar que todos, un día de estos, vamos a terminar en otro plano de la existencia. Y este tipo de temáticas no son ajenas para Miguel Contreras Torres. Miguel Contreras Torres fue alguien que participó activamente en la Revolución Mexicana. Fue parte del ejército carrancista. Esto mismo lo hizo llevar a interesarse en la misma historia del país. Por eso su fuerte filmográfico está en historias de la independencia, en las historias de la Reforma o inclusive de la misma Revolución. Temas que realmente eran de su propio interés y que quería mostrar su perspectiva de todos esos hechos. Por eso es tan interesante ver que él hizo películas sobre Juárez y Maximiliano, sobre Carlota, sobre Simón Bolívar, sobre personajes históricos que no cualquiera se atrevería, por lo menos en esos años 30 y 40, a retratar con viva voz. Bueno, no se te olvide que si te preguntan que si somos hermanos, no, somos primos. Primos son los que hay que buscar. Bueno. Adiós. Y es importante hablar del cine de Miguel Contreras Torres, porque es de los pocos directores que empezaron desde el cine mudo. Y desde el cine mudo empezó a aplicar las técnicas de perfeccionamiento de aquel lenguaje visual para adaptarse al cine sonoro. Pero no busca adaptarse desde una forma facilona, desde la forma en la que solamente metes diálogos a lo que ya estás narrando visualmente, sino que busca integrar un lenguaje conciso para decir algo más en esta conjunción audiovisual. Su cine es una encarnación precisamente de esa primer transición del cine mexicano. Pasar del cine mudo, de las imágenes sin sonido o musicalizadas por un pianista o una orquesta cuando había varo, a hacer un cine mucho más integrado y mucho más complejo. Y como una especie de nota de pie de página, por decirlo así, hay que mencionar que Miguel Contreras Torres fue una persona que peleó mucho por sus derechos como artista, porque él afrontó muchas veces las obstrucciones del sistema de exhibidores de las salas de cine, que tiene que ver con el hecho de que él tenía que pagar una cuota excesiva para que se pudieran exhibir sus películas, cuando él defendía de una forma primordial
el que las películas fueran accesibles para todo el mundo y que él pudiera exhibirlas donde él se le diera la gana. Esto también lo hace un autor, y lo hace un rebelde, y lo hace el primer cineasta independiente de México hasta donde sabemos. De hecho, hay un libro y un documental muy interesante que pueden revisar que se llama El Libro Negro del Cine Mexicano, que precisamente nos habla de las luchas que tuvo que enfrentar Miguel Contreras Torres y de la censura encarnizada por algunos empresarios que no lo dejaban exhibir las películas como él quería. Esperen el video de la próxima semana, donde hablaremos tal vez de la segunda estrella más importante que pudo dirigir en la parte máxima de su carrera. Y sí, es otro que se emancipó de Cantinflas, hablando de